organizado el Foro por el Pensamiento y el Diálogo. Daros las gracias, dar las gracias también al Ayuntamiento por dejarnos utilizar estas instalaciones de la Biblioteca Municipal y sobre todo dar las gracias a Juan José Tamayo por honrarnos aquí esta tarde con su presencia, y voy a decir un poco la trayectoria de Juan José Tamayo, porque no me la sé de memoria y la tengo aquí plasmada en esta hoja. Bueno, pues Juan José no es un invitado más, es un pilar fundamental de este foro, desde sus mismos orígenes. Recuerdo vividamente aquella primera conferencia, el 14 de abril de 2011, cuando nos adentrábamos en las movilizaciones populares en el mundo árabe y el papel del Islam. Desde entonces, su compromiso ha sido inquebrantable, tejiendo un hilo conductor de pensamiento crítico y reflexivo a lo largo de estos más de 13 años. Con cada visita nos ha invitado a cuestionar, a profundizar y a ensanchar nuestros horizontes. Hemos debatido sobre la laicidad del Estado y los privilegios de la Iglesia Católica. Hemos explorado si la utopía ha muerto y las utopías necesarias para nuestro tiempo, y hemos analizado el papel crucial de los intelectuales y movimientos sociales en tiempos de crisis. También nos ha desafiado a comprender el fanatismo religioso y sus devastadoras consecuencias, y a reflexionar sobre la compleja relación Iglesia-Estado en España. No podemos olvidar sus aportaciones a debates tan sensibles como la eutanasia, la cuestión de si Dios ha muerto o cómo se construye y deconstruye, la internacional del odio, para finalmente guiarnos hacia una ciudadanía crítica y global. Su presencia constante y la riqueza de los temas abordados han marcado la trayectoria de este foro, convirtiéndose en un referente indispensable para todos nosotros. Es por ello que después de tantos años de fructífera colaboración, nos sentimos especialmente agradecidos por tenerlo nuevamente entre nosotros, en este acto de clausura del curso 2024-2025. Queremos reconocerle públicamente y darle las gracias de corazón por haber sido y seguir siendo un pilar básico en la historia del foro. Juan José es un intelectual de proyección global. Ahora voy a presentarles, para quien aún no estén plenamente familiarizados con su vasto recorrido, algunos hitos de su impresionante currículum. El doctor Juan José Tamayo es doctor en Teología y en Filosofía y Letras, y emérito honorífico de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid. Su compromiso con el pensamiento crítico se refleja en su rol como secretario general de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII y como miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación. Es uno de los intelectuales más influyentes en el análisis crítico del fenómeno religioso, destacando por sus estudios sobre las teologías de la liberación y del sur global, la teología islamo-cristiana de la liberación, la teología feminista y el diálogo interreligioso frente a los fundamentalismos. Es autor de más de 90 libros y recientemente, con motivo de sus 75 años, se ha publicado el libro homenaje Juan José Tamayo, Teología y Praxis de Liberación, con la colaboración de 55 colegas de todo el mundo. Aprovecho el momento para presentaros el último libro que ha escrito, Cristianismo Radical. Esta es su segunda edición. Tenemos algunos ejemplares que se ha traído Juan José para quien le interese adquirir alguno. Están ahí fuera, luego al final, si queréis, lo miráis. Y bueno, esta tarde nos va a hablar Francisco, un papa revolucionario. Nos invita a reflexionar sobre un tema de enorme actualidad y calado. Francisco, un papa revolucionario. Exploraremos cómo Francisco, como líder moral internacional, revoluciona la doctrina social de la Iglesia, con su pensamiento socioeconómico, político y ecológico. Analizaremos su valiente enfrentamiento a los fundamentalismos,
gobiernos tecnocráticos y la economía ultraneoliberal. Y vislumbraremos si el camino trazado por él continuará con el Papa León XIV. Sin más preámbulos y ya para darle la palabra, ya no digo más nada porque yo creo que ya es muy bastante, y de nuevo darle las gracias a Juan José cuando quieras. Buenas tardes, tengáis todas y todos. Con este tipo de presentaciones, lógicamente, digo aquello de la copla: si tú me dices bien, lo dejo todo. Y este yo creo que es el 13º año que vengo a esta ciudad, a Cieza, con esta entrañable y cariñosa compañía, y después de la presentación que ha hecho mía Mariana Buitrago, pues quizás no pueda hacer otra cosa que defraudaros, pero para no dejarla en mal lugar y sobre todo para expresarle mi agradecimiento, pues voy a intentar estar a la altura de la presentación que ella ha hecho. La verdad es que ya después de tantos años de jubilado en mi cátedra de la Universidad Carlos III de Madrid, la tengo itinerante, y uno de los lugares de itinerancia es precisamente Cieza, simultáneamente con Murcia, que tampoco quiero dejarla detrás, y estáis al mismo nivel en cuanto a intervenciones y participaciones. Y vengo aquí con una satisfacción, con una alegría y con un agradecimiento extraordinario. ¿Por qué? Porque cada vez que vengo me encuentro con amigas y amigos que siguen caminando a mi lado, o que yo sigo caminando a vuestro lado, pero siempre encuentro algunas otras personas que se incorporan a esta lista de amigas y amigos. Por tanto, estoy muy satisfecho, y cada vez que Antonio me llama por estas fechas, creo que salvo el año pasado y el año de la pandemia, que bueno, pues no pude venir por motivos de la misma, ¿no? Y el año pasado porque al final no fijamos bien las fechas, pero el resto de los años aquí he venido, y además Mariana Buitrago ha hecho una síntesis excelente de todos los temas que hemos tratado. Incluso en algún momento había pensado que, siendo 13 o 14 temas de gran calado y de una extraordinaria actualidad, podríamos pensar en publicar algún libro, ¿no? El próximo año cumplo 80 años, que ya pues son unos cuantos, y podíamos pensar en que ese año coincidiera con la publicación de estas conferencias, porque no recordaba yo, Mariana, cuando lo ibas diciendo, los temas que habíamos tratado. Realmente son temas de una actualidad y de una profundidad extraordinarios. Es el recorrido por la historia política, la historia cultural y la historia religiosa de nuestro país, o, como bien ha dicho Mariana de mí, como teólogo global, pues realmente creo que es una panorámica del mundo la que hemos ido marcando. Y sobre todo, no tanto por mis conferencias, sino por la iniciativa del propio foro, que ha sido quien ha marcado y quien me ha dictado los temas que había que tratar, ¿no? Porque, bueno, pues a mí no se me hubieran ocurrido temas tan sugerentes, y muy especialmente el tema de hoy, con este título tan atractivo e incluso tan provocativo. Bueno, pues quiero expresaros mi agradecimiento y mi felicitación, porque ya son 15 años, creo, los que tiene de vida este foro, y la verdad es que hay una palabra del foro que me parece que es fundamental, ¿no? Que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, que cada vez ha ido decreciendo más en la medida en que se ha instalado en nuestra sociedad pues un tipo de pensamiento acrítico, un pensamiento que podríamos llamar pasivo, que está desembocando en ideologías
políticamente ultraconservadoras, religiosamente fundamentalistas y económicamente ultraliberales. Y lo más preocupante de estos últimos años, que no teníamos cuando yo empecé a venir acá, a Cieza, es el fenómeno del belicismo. Es decir, se está convirtiendo nuestro mundo en un coloso en llamas. Pero lo curioso es que el belicismo ya no se considera como un deterioro de la convivencia, sino que nos hemos normalizado a la guerra, a la violencia, a los conflictos a nivel especialmente internacional, de forma que hoy hablar de paz, utilizar expresiones como diálogo, tolerancia, el propio nombre de este foro, Foro del Pensamiento y de Diálogo para el siglo XXI, pues es muy cuestionado desde el punto de vista de estos planteamientos tan belicistas. ¿Por qué? Porque no se considera que el diálogo pues sea una vía para resolver los conflictos, sino que se considera que la guerra pues es una invariante de la historia y que ahora se está produciendo de manera especial precisamente porque han llegado al poder una serie de figuras políticas tecnócratas que están dispuestas a hacer la guerra para seguir manteniendo sus beneficios y sus intereses, ¿no? En este sentido, hay una expresión que utilizábamos en mi época de estudiante y sonaba como un desafío y una propuesta de un mundo mejor, que era el bien común. Pues yo creo que el problema ahora es que la palabra bien común no está bien vista, ¿no? Y sobre todo porque detrás del bien común hay el mal común. Y el mal común es el que parece que está generalizado y no se cuestiona, ¿no? Y claro, de una manera especial, pues nos encontramos con el fenómeno de las guerras que se están viviendo en este momento en el mundo, ¿no? Decía que el mundo se ha convertido en un coloso en llamas. Y esa expresión no es solo metafórica, sino real. Imaginad, que lo he consultado poco antes de venir a esta conferencia, que en este momento hay 56 países que están en guerra. Y a esos 56 hay que añadir otros 36 hasta 92 que están implicados en esas guerras. Claro, imagínense, por ejemplo, la situación bélica que estamos viviendo en este momento, bueno, con los brazos cruzados de Europa, de buena parte de los dirigentes europeos, la guerra de Israel contra Gaza, que el Papa Francisco, como diré en algún momento, ya la definió como genocidio, algo que no se han atrevido a calificar personalidades del mundo religioso, intelectuales y figuras políticas de Europa, ¿no? Esa guerra contra Gaza, que tiene un proceso muy claro, ¿no? Que es primero el colonialismo, después la ideología que sustenta el colonialismo, que es el sionismo, y luego la traducción en la limpieza étnica, en la expulsión, en el asesinato, porque ya no es solamente genocidio, sino que es también feminicidio e infanticidio, ya que el 70% de las personas asesinadas, que no muertas, en Gaza, el 70% son mujeres, niñas y niños, ¿no? ¿Qué culpa o qué responsabilidad pueden tener estas personas en ese conflicto y en ese enfrentamiento? Y luego tenemos ahora, claro, la amenaza de, como decía el Papa, estamos en una tercera guerra mundial a pedazos. Bueno, pues pronto posiblemente estemos en una tercera guerra mundial declarada, en ese conflicto entre Israel, Irán y la mediación a favor de Israel, claro está, de los Estados Unidos. Pues bien, el tema que me habéis pedido este año, que además lo habéis titulado de una manera mucho más provocativa y mucho más acertada
y llamativa, que era la que yo había propuesto el pensamiento político y económico revolucionario del Papa Francisco. Y una mano invisible, que elogio, por cierto, ha puesto como título Francisco, un Papa revolucionario. Es uno de los mejores títulos que se han puesto a una conferencia mía y que además se corresponde estrictamente con mi pensamiento y con mi reflexión. Pero claro, la pregunta que podemos hacernos a la pregunta del título es, ¿pero no es esto un oxímoron? ¿No es una contradicción que un Papa pueda ser revolucionario? Claro, porque piensen que el Papa es no solo líder religioso y espiritual de la mayor religión que existe hoy en el mundo en número de seguidores y seguidoras, el cristianismo, bueno, el catolicismo, ¿no?, que tiene en torno a 1.300 o 1.400 millones de seguidores y seguidoras, pero no solamente es el jefe espiritual y religioso de la mayor y más numerosa religión del mundo, sino que es también un jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Y no es una jefatura de Estado o no es un Estado en la Ciudad del Vaticano cualquiera, ¿no?, sino que es un Estado con una larguísima trayectoria histórica que no se ha caracterizado precisamente por el progresismo desde el punto de vista político, que no se ha caracterizado para nada como una religión que está ubicada en la realidad histórica intentando responder a los problemas de cada momento histórico, ¿no? Es una religión que mira generalmente al pasado, que desde el punto de vista doctrinal es tradicionalista y que desde el punto de vista político es ultraconservadora en general, y desde el punto de vista económico, pues ¿qué les voy a decir? ¿Cómo puede una religión fundada por aquel campesino de Jesús de Nazaret, cómo puede tener un gran banco que se llama Banco Vaticano, ¿no? Y en algunos lugares se llama el Banco del Espíritu Santo? No sabía yo que el Espíritu Santo hubiera fundado un banco, ¿no? Ni sabía que Jesús de Nazaret hubiera creado pues una institución que dirigiera las finanzas. En realidad, por eso, claro, cuando yo comentaba a algunos amigos y amigas que venían aquí a hablar del Papa Francisco como un revolucionario, si bien entre interrogantes, me decían, pero vamos a ver, eso no es una contradicción. Precisamente la Iglesia Católica es una institución jerárquico-piramidal patriarcal y clerical en la que las mujeres son excluidas del liderazgo eclesial, de la celebración de los sacramentos, de la ordenación sacerdotal, de la toma de decisiones en lugares de poder dentro de la Iglesia. Y claro, por eso pues es muy importante la propia pregunta en sí, ¿no? La pregunta por si el Papa Francisco es un Papa realmente revolucionario, ¿no? Y la segunda cuestión que me planteaban también, y como ha leído Mariana en esta magnífica presentación y tan generosa para conmigo, si el nuevo Papa, León XIV, va a continuar la senda del Papa Francisco, ¿no? Pues voy a responder a la primera pregunta. ¿Es o ha sido el Papa Francisco revolucionario? Y mi respuesta va a ser, es dialéctica, ¿no? Primero, decir, fue un revolucionario en el pensamiento político, económico y ecológico, fue un revolucionario en la ejemplaridad de vida y fue un revolucionario en su crítica del modelo económico actual del neoliberalismo. Pero tengo que decir en la segunda parte que fue bastante conservador en relación con los cambios que requería que se hicieran en la Iglesia católica. Y por lo que se refiere a la segunda pregunta, va a continuar el Papa León XIV la trayectoria de su predecesor Francisco, pues ahí
lo único que voy a hacer va a ser dar algunas impresiones personales, porque todavía no es tiempo de hacer una valoración de su pontificado. Me parece que el tiempo del pontificado del Papa Francisco son pues 1 mes y 11 días, y claro, como sabéis, a los gobernantes se les dice que se les juzga a partir de los 100 días, ¿no? En el caso de la Iglesia, como los tiempos son tan largos y son tan lentos, pues hay que dejar por lo menos 4 o 5 meses, si no es pues 1 año incluso, ¿no? Bueno, pues la idea fundamental que voy a desarrollar es esta, ¿no? Que durante los 12 años de su pontificado, el Papa Francisco demostró ser un líder moral internacional en una época en que no andamos muy sobrados de líderes, ¿no? Fíjense los grandes dirigentes políticos que están en la portada de todos los medios de comunicación y en las televisiones, en los periódicos, en las radios, primera noticia. Pues imagínense ustedes quiénes son nuestros líderes hoy, ¿no? Trump en Estados Unidos, Netanyahu en Israel, y así pues muchísimos otros, y dentro de nuestras comunidades, pues comunidades autónomas, no son precisamente líderes o lideresas quienes dirigen los destinos de nuestros pueblos, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que es un líder, o fue un líder internacional, tanto desde el punto de vista religioso como en el terreno político y económico. ¿Por qué? Porque llevó a cabo una de las grandes transformaciones del catolicismo en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que se ha caracterizado, como bien dice el programa y como bien ha indicado Mariana, que se ha caracterizado por un pensamiento y una práctica económicas, políticos y ecológicos revolucionarios. Y yo me atrevería a decir algo más. Creo que el Papa Francisco, en sus planteamientos políticos, económicos y ecológicos, ha ido mucho más allá de la propia socialdemocracia europea y de los partidos de izquierdas. Pero, como digo, el más moderado ha sido en el desarrollo de la reforma eclesial, ¿no? Fue una reforma que empezó de una manera muy valiente, muy decidida y con un gran impulso, ¿no? Empezó hablando de una iglesia pobre y de los pobres, pero yo creo que por miedo a la curia, que tiene más poder que el propio Papa, por la falta quizás de no crear conflictos internos y no crear rupturas, pues se ha quedado a medio camino, ¿no? Y en ese sentido pues no ha avanzado en la dirección que hemos querido o que hemos intentado apoyar los sectores progresistas, tanto laicos como cristianos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque buena parte de la estructura de la Iglesia sigue todavía vigente, ¿no? Una estructura jerárquica, una estructura no democrática, es decir, el propio Papa y los propios obispos defienden la democracia en la sociedad. Un hombre, una mujer, un voto. Y sin embargo, no la respetan en su seno, porque los únicos que votan son los cardenales al Papa, los conocidos como príncipes de la Iglesia, los obispos en sus conferencias episcopales, y si hay consejos pastorales en alguna parroquia, por iniciativa y por voluntad de un párroco que quiere la colaboración de los seglares, ese consejo pastoral no es decisorio, sino que puede corregir las decisiones el propio Papa, ¿no? Pero desde el primer momento, y empiezo por desarrollar la primera parte, desde el primer momento el Papa Francisco no dejó de sorprender a propios y extraños.
y más habría que decir, no dejó de escandalizar tanto a los conservadores de dentro como a los de fuera, ¿no? Y en ese sentido, ¿y por qué? Por sus gestos, por sus palabras, por sus actitudes, que de alguna manera desmitificaron y descivilizaron la figura del Papa. Yo recuerdo todavía del muchacho, cuando era Papa Pío XII, que parecía la encarnación absoluta de Dios. Bueno, pues yo creo que este Papa ha demostrado pues, ser más cercano al pueblo, una persona más creíble. Y desde el principio, cuando yo recuerdo que escribía algunos artículos en el diario El País y hablaba de él, me decían, por fin, Juanjo, el Papa es humano. Es humano. Y eso no era poco, ¿no? Porque hasta ese momento, pues, al Papa se le consideraba, bueno, el propio nombre que se le da al Papa de Vicario de Cristo, pues ya es la representación máxima de Cristo y de Dios, ¿no? Lo primero que nos llamó la atención, recordáis, cuando sale al balcón del Vaticano a hacer la bendición Urbi et Orbi, es no voy a rezar por vosotros que sois pecadores, sino rezad por mí. Eso ya es un cambio radical, ¿no? Porque hasta ese momento los papas consideraban que no teníamos que rezar por ellos porque eran perfectos y eran los vicarios de Cristo, ¿no? Y en ese sentido el cambio pues no era irrelevante, ¿no? Pero claro, todo eso estaba vinculado a las reformas que pudiera llevar a cabo, ¿no? El segundo momento, al día siguiente me parece, en una de las intervenciones al cuerpo diplomático o a no sé qué organizaciones, en la sala de Pablo VI, que es una de las más grandes del Vaticano, pues hizo una propuesta que nos impresionó a todas y a todos, ¿no? Quiero, dijo, una iglesia pobre y para los pobres. Y realmente se ha ido haciendo, en algunos casos, de una manera muy coherente, con sus viajes, con sus declaraciones, con sus documentos y sobre todo a través de la denuncia de las estructuras injustas de la sociedad. Y una de las críticas más fuertes que ha hecho el Papa Francisco a lo largo de estos 12 años ha sido a la curia romana. Generalmente los reunía en las Navidades cada año y les dirigía pues unas palabras que no eran precisamente de complacencia, sino más bien todo lo contrario. Recuerdo un año que en las críticas había 15 comportamientos irregulares que él denunciaba. Y luego otro ejemplo del cambio profundo que llevó a cabo en la vida de los papas, Francisco, fue que en vez de vivir en las estancias vaticanas, fijó su residencia en la casa de Santa Marta. Un ejemplo de sobriedad y de austeridad, pero también, como él dijo, de pragmatismo y de inteligencia. Cuando le preguntaban, pero ¿cómo es posible que usted renuncie a vivir en las estancias vaticanas, con lo bien que se está allí, con lo a gusto? Y dijo, no, si yo me hubiera quedado en las estancias vaticanas, hubiera enloquecido. Y es precisamente el mejor ejemplo de una persona que se consideraba humana y que por tanto quería estar al lado y al nivel del resto de las personas. Y luego recordaréis posiblemente lo que hizo el primer Jueves Santo al poco tiempo de ser elegido. Me parece que aquel año la Semana Santa cayó muy pronto, a finales de marzo, y generalmente los Jueves Santo el Papa iba a la Basílica de San Juan de Letrán para lavar los pies a 12 personas que los tenían incluso perfumados, porque no se habían
manchado con el polvo de la tierra absolutamente para nada. Bueno, pues él dice, este año voy a celebrar el Jueves Santo no en la Basílica de San Juan, sino en un centro, pues no sé si era un centro penitenciario. Y en ese centro penitenciario, recordáis, lavó los pies a 12 personas. Y entre las 12 personas había una mujer italiana y católica y una mujer musulmana serbia, ¿no? Claro, este gesto provocó pues, el malestar, incluso las primeras críticas de los sectores más conservadores, incluso de la curia. ¿Y qué dijeron de ese gesto? Pues primero que generaba confusión litúrgica. Pero si no genera confusión litúrgica, esas celebraciones de Semana Santa tan solemnes y que tampoco tienen que ver con la realidad de la pobreza y de la marginación que vive la ciudadanía y la población. Y también dijeron el relativismo ya ha entrado en la Iglesia católica, ¿no? Y en ese sentido, pues comenzaban las primeras críticas que fueron arreciando poco a poco hasta calificarle de hereje, un papa hereje. Y eso lo dijo un cardenal, que era entonces el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Dónde se aprecia la gran ruptura del Papa con otros pontificados y ese carácter revolucionario, ¿no? Pues en sus propios viajes. Uno de los primeros viajes que hizo fue a Brasil durante la Jornada Mundial de la Juventud el año 2013, ¿no? Bueno, pues en ese viaje demostró estar en una sintonía total con la teología de la liberación, una corriente, como saben, que fue condenada por los papas anteriores. A Pablo VI no le dio tiempo a condenarla porque todavía no tenía mucha presencia, pero sí la condenaron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pues bien, el Papa Francisco, en todos los discursos que pronuncia en el viaje a Brasil, en el mes de julio de 2013, se orientó siempre en torno a la teología de la liberación. Pero no solamente eso, porque yo creo que el mérito del Papa no es solo el discurso, sino su propia práctica y su propio compromiso real con los sectores más vulnerables de la sociedad. En un gesto de solidaridad con los empobrecidos, visitó una favela, la favela Varginha, al norte de Río Janeiro, ¿no? Y ahí, dentro de la favela, criticó la indiferencia ante las grandes desigualdades sociales. Recordáis que en esos años, de 2011 al 2013, como ha recordado muy bien Mariana, había un movimiento en todo el mundo que era el movimiento de los indignados, ¿no? Que fue, yo creo, en la primera conferencia que yo di en este foro, el año 2011, sobre el fenómeno de los indignados y la relación con las primaveras árabes, ¿no? Bueno, pues en plena movilización de los indignados, lejos de apagar el fuego de la protesta, porque otros papas hubieran dicho, modérense, señores indignados, y guárdense la indignación en su interior y tengan pues un respeto hacia las instituciones, ¿no? El Papa no, el Papa se puso del lado de los jóvenes y les dijo, y cito literalmente, espero lío, que haya lío, que la Iglesia salga a las calles, que nos defendamos de la comodidad y que nos defendamos del clericalismo. ¿Se imaginan ustedes que eso lo hubiera dicho un papa anterior? Armen lío, libérennos del clericalismo, que de alguna manera estaba diciendo, libérenme a mí también del clericalismo, porque yo soy un clérigo y tengo muchos componentes clericales todavía. Y yo creo que en el campo de la acción y de la práctica, el Papa Francisco llevó a su justo término y fue un ejemplo de aquella afirmación que hizo, quiero
que vayamos a las periferias existenciales, a las periferias humanas. Y ciertamente yo, para preparar la conferencia, he recogido algunas de esas periferias donde se vive la marginación, la pobreza, la falta de libertad, la exclusión social, la exclusión cultural, la exclusión colonial, y me han salido las siguientes periferias humanas que él visitó de una manera permanente. Primero, los campamentos de inmigrantes. Sobre todo recordáis la visita que hizo a Lampedusa después de aquel naufragio que costó la vida a cientos de personas, luego al campamento de Lesbos, como después me referiré. Los campamentos de inmigrantes fueron el lugar privilegiado donde el Papa descubrió esa situación de marginación y de pobreza en que vivían esas personas, esos colectivos humanos que huían de sus países, pero no para hacer turismo, sino huían de la persecución religiosa, del hambre y de la miseria, de las guerras, de la violencia, de las dictaduras, del terrorismo, etcétera, etcétera. Luego, las cárceles. Allí donde iba, donde, por ejemplo, recuerdo que coincidió además con mi estancia en México el año, creo, 2015, pues una de las visitas que el Papa hizo fue a una cárcel en Saltillo, casi ya al límite con los Estados Unidos, ¿no? Y también visitó cárceles, por ejemplo, los jueves santos, y transmitió unos mensajes maravillosos. Yo recuerdo que el año 2023, me parece, o el año pasado, no sé exactamente la fecha, cuando fui a Monterrey, a una ciudad de México, al día siguiente me invitaron para dar una conferencia a las presas y a los presos de la cárcel de la ciudad de Monterrey. Bueno, pues eché mano de un discurso del Papa Francisco en el que decía a los presos tres cosas. Primero, aunque estén encarcelados, ustedes son personas libres, porque la libertad pertenece a la naturaleza del ser humano y ninguna institución la puede eliminar. Segunda afirmación que hizo, dentro de la cárcel tienen que conformar ustedes comunidades de libertad. Y tercera afirmación, piensen en el futuro. Esta no es una situación permanente, sino que pronto se les van a abrir las puertas del futuro para que ustedes puedan vivir dignamente su existencia, ¿no? Y luego, esos países del sur global. La mayoría de los países que ha visitado el Papa han sido países del sur. Y digo del sur global porque el sur no es una categoría solo geográfica, sino que también es una categoría política, social y económica, ¿no? Que son pues estos países en los que la pobreza es extrema, ¿no? Lo mismo ha visitado las comunidades indígenas, ¿no? No sé, no tengo ahora la estadística de la visita que hayan podido hacer los papas anteriores a las comunidades indígenas, pero también coincidió que estando yo en Chiapas, el año 2015, visitó, tuvo una gran reunión en Chiapas con 90.000 personas de comunidades indígenas, y como bien sabéis, pues las comunidades indígenas son estos pueblos despreciados, marginados, que se consideran anticuados y que viven en una situación de marginación y de discriminación, porque ellos quieren, cuando es todo lo contrario, ¿no? En las comunidades indígenas es donde yo más he descubierto los valores comunitarios, la defensa de la tierra, la identificación con la naturaleza y sobre todo la ética del cuidado. Y luego zonas marginales de las grandes ciudades, visitó psiquiátricos, centros de internamiento de jóvenes refugiados y sobre todo los encuentros con los movimientos populares. Uno de esos encuentros
me parece que hizo 3 o 4, uno de ellos, el primero fue en el Vaticano, pero yo creo que ya en 2015 fue en Bolivia, y en el encuentro de Bolivia creo recordar que estuvo un sacerdote murciano, muy amigo mío, y que no sé si en algún momento fue párroco de aquí, de Cieza, estos olvidos. Joaquín Sánchez, efectivamente. La edad no perdona, ya llegaréis a los 79 años y estaréis cerca de los 80 para que la memoria nos juegue malas pasadas. Bueno, Joaquín Sánchez fue uno de los sacerdotes que acompañó al Papa y a los movimientos populares. O visitar, por ejemplo, a países donde apenas había cristianos. Mongolia, ¿os acordáis? Mongolia, pues hay 1500 cristianos. Y allí que se presentó él, y ciertamente, pues no es un país al que fuera para convertir a toda la ciudadanía en cristianos, sino para acompañar a ese pequeño grupo de cristianos, ¿no? Y luego me gustaría también referirme a su pensamiento a través de sus 3 encíclicas más importantes. El año 2013 publica La alegría del Evangelio, 2015 publica Laudato Si, la encíclica sobre la ecología, y el 2020 Fratelli Tutti, sobre la caridad social. Bueno, pues estos 3 documentos yo creo que son los que marcan el cambio fundamental que se ha producido en estos 12 años en la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, en la encíclica de 2013, ¿cuál es la afirmación más impactante que yo recuerdo de esa encíclica? El neoliberalismo es injusto en su raíz. Hasta ese momento, los papas ciertamente habían calificado el capitalismo de injusto, pero por sus consecuencias. Y el Papa Francisco dice, no, el neoliberalismo es injusto por su propia naturaleza, lleva la injusticia en su esencia. Por tanto, el neoliberalismo, del neoliberalismo no puede salir nada bueno. Y posiblemente quien mejor definió el neoliberalismo fue este obispo, poeta, místico y profeta catalán, que estuvo 52 años en Brasil, Pedro Casaldàliga, cuando dijo: el neoliberalismo es la mayor blasfemia del siglo XXI. Y fíjense que en esta encíclica de la alegría del Evangelio lanza 4 noes. 4 noes que realmente tenían que haber hecho temblar el sistema capitalista neoliberal, pero los neoliberales no se inmutaron. Y esos 4 noes son: no a una economía de la exclusión y la inequidad que utiliza al ser humano como bien de consumo, de usar y tirar. Una economía que mata, cuidado, pero no metafóricamente, sino de manera real. La economía neoliberal, ¿cuántos millones de seres humanos sacrifica al año? Pues posiblemente 30 o 40. El segundo no es todavía más fuerte: no a la nueva idolatría del dinero, que se manifiesta en el fetiche de la propiedad y en la dictadura de la economía sin rostro humano. Niega la primacía del ser humano y nos somete a los intereses del mercado divinizado. Nunca he encontrado mejor definición de lo que es el mercado que en esta afirmación. Mercado divinizado, es decir, el mercado es una religión monoteísta que tiene un solo Dios, que es el capital, por el que se sacrifican vidas humanas y se provocan muchas de las guerras que se llevan a cabo en el mundo. Tercer no, no a un dinero que gobierna el mundo en lugar de servir y considera la ética como contraproducente.
business are business, dicen los tecnócratas y los neoliberales. Los negocios son los negocios y no necesitan la guía ética, todo lo contrario. La ética es un freno a los beneficios y a los privilegios del poder y por tanto tenemos que eliminarla. Y el cuarto no a la inequidad, que es la raíz de los males sociales, genera violencia y tiene un fuerte potencial de muerte. La segunda encíclica es posiblemente la más revolucionaria de todas. Nunca un papa de los 266 o 267, no soy un papólogo, tampoco un papólatra, ningún papa de los 200 y pico que ha habido en la historia del cristianismo se ocupó nunca del tema de la ecología, de la defensa de la naturaleza. Y él escribe una encíclica extraordinaria que ha sido elogiada por científicos sociales, por ecologistas, por figuras de las diferentes ciencias de la naturaleza, por teólogas, por teólogos, por filósofos, ¿no? Y en ella hace una crítica durísima a lo que llamamos el antropocentrismo, la consideración de que el ser humano es el centro de la naturaleza y el dueño y señor de todo lo que existe. Entonces él dice que no, que de ninguna manera el ser humano puede ser considerado el rey de la creación, ¿no? Entonces, ¿él qué hace en esa encíclica? Defender los derechos y la dignidad de la naturaleza, igual que defendemos los derechos y la dignidad de todas y todos los seres humanos. Y va a decir, no solamente formamos parte de la naturaleza, sino que somos naturaleza. Por tanto, la naturaleza es nuestro hogar, la naturaleza es nuestra casa común y de ahí que haya que cuidarla. El subtítulo de Laudato Si, que es alabado seas, que es una expresión tomada de San Francisco de Asís, el subtítulo es sobre el cuidado de la casa común. Si en el ámbito político hablamos de ciudadanía, en el ámbito ecológico tenemos que hablar de cuidadanía. Cuando yo escribo cuidadanía en mis textos, siempre el corrector me corrige y me dice, no, es ciudadanía. Y yo le digo, no, es que ciudadanía es la convivencia entre ciudadanos y ciudadanas, y la cuidadanía es la ética del cuidado de la naturaleza. Es un neologismo que yo he creado que no creo que vaya a entrar nunca en el diccionario, ¿no? Y entonces la idea fundamental de esta encíclica es que no hay ecología sin antropología, es decir, que la degradación ambiental y la degradación humana van al unísono y por tanto tenemos que luchar de manera inseparable por ambas patologías, ¿no? Y la tercera encíclica es la encíclica Fratelli Tutti, todas y todos hermanos, ¿no? Que yo creo que es una de los mejores análisis de las sombras que se ciernen de nuestro mundo, al que el Papa Francisco define muy bien. No lo había escuchado yo en análisis de sociólogos o de científicos políticos. Dice, es un mundo cerrado, sin un proyecto liberador para todos los seres humanos y la naturaleza. Una globalización y un progreso sin rumbo común, sin dignidad humana en las fronteras, ¿no? Y dice, se sigue una cultura al servicio de los poderosos, con una fiebre consumista, una especulación financiera y el expolio donde los pobres son los que siempre pierden. Tenía algunas otras reflexiones más para destacar ese carácter revolucionario, por ejemplo, la actitud que va a adoptar el Papa Francisco hacia Europa. Cada vez que recibía un premio de alguna asociación europea, cada vez que iba a alguno de esos lugares
donde estaban los inmigrantes en condiciones pues infrahumanas, no decían ninguna lindeza de las autoridades políticas, sino más bien todo lo contrario. Les criticaba por su falta de compasión y les desafiaba de alguna manera y les decía, pero vamos a ver, ¿dónde está esa Europa que fue el inicio de los derechos humanos? ¿Dónde está esa Europa que fue creada a partir de una serie de principios democráticos? Cuando la Europa actual, dice, es una Europa sin compasión, sin entrañas de misericordia. Y luego, quizás, la crítica más severa y la confrontación más directa que va a tener el Papa Francisco va a ser con el emperador de la tierra, con Trump. Fíjense que Trump siempre ha presumido de ser cristiano, ¿no? Incluso, no sé si he oído ahora que va a editar una Biblia. No sé si habrá leído algún capítulo de la Biblia o si habrá leído solo aquellos capítulos belicistas, ¿no? Pero el Papa Trump es una persona que se declara y se considera cristiano, ¿no? Y claro, recordáis el feo que le hizo aquella obispa episcopaliana el día de la celebración religiosa de la presidencia de los Estados Unidos. Toma posesión un día, no recuerdo si era el día 20 de enero de 2025, y al día siguiente se celebra el acto religioso para ratificar su elección como presidente, ¿no? Y él consideraba que iba a ir pues, a un servicio religioso protocolario en el que la obispa episcopaliana pues cantara sus glorias y sus loores y le invitara pues a que fuera un presidente que practicara la justicia. Pero este aquí que se encuentra con una mujer que se llama Marianne Bolden, en la que le hace un razonamiento extraordinario, sobre todo con una lucidez que era totalmente incontrovertible. Le dice, señor presidente, usted ha dicho que cuando tuvo el accidente, el atentado en uno de los mítines, quien le salvó fue la misericordia de Dios. Genial. ¿Y qué dice luego la mujer? Dice, yo le pido que igual que usted considera que le salvó la misericordia de Dios en aquel atentado, quiero que tenga usted misericordia y compasión, y le hace todo un recorrido por los sectores a los que él ya empezaba a oprimir y a expulsar, ¿no? a las personas migrantes, que se ha visto pues, cómo la propuesta que él hacía en los mítines la ha cumplido de manera extrema, ¿no? Toda esta ha exigido encontrar a las personas migrantes en las escuelas, en las iglesias, en los juzgados, incluso a la salida de los colegios, y es lo que ha provocado pues, esta violencia en distintos lugares de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues aquella mujer le dijo, las personas migrantes posiblemente no tengan los papeles en regla, pero son los que limpian los platos en los restaurantes después de nuestras comidas, los que recogen las cosechas de nuestros campos, los que pagan y hacen sus ingresos como ciudadanos. Por favor, tenga compasión de ellos, ¿no? Porque tienen miedo y están temblando. Y luego le recuerda también que hay niñas y niños trans en todas las familias, en familias republicanas, democráticas e independientes, y tiene que tener también compasión con ellos, ¿no? Y en la medida en que Trump iba mostrando sus cartas y poniendo en práctica aquellas medidas tan represivas, en esa misma medida el Papa Francisco iba enfrentándose con él. Cuando decide ya expulsar a los migrantes, a los que siempre calificó como delincuentes,
Por ejemplo, pues cuando llevó, recordáis, a la prisión del Salvador a 200 y pico personas, entre ellos un salvadoreño equivocado, ¿no? Bueno, pues ahí el Papa se enfrentó directamente con él y dijo que a los migrantes había que acogerlos en nuestras comunidades de opulencia y de bienestar. Cuando Trump apoya a Netanyahu con la limpieza étnica y dice que quiere convertir Gaza en una especie de Riviera, el Papa ahí se enfrenta directamente con él diciendo eso es un atentado contra la dignidad humana, ¿no? Y sobre todo cuando Trump pues defiende a los sectores privilegiados, el Papa le responde que él está en favor de una iglesia de los pobres y que realmente lo que quiere son discursos y prácticas autorreferenciales. Pero claro, nadie es perfecto, ni siquiera el vicario de Cristo, y supongo que no tenemos conciencia de perfección ninguna o ninguno de los que estamos aquí. Y hay unos déficits para mí importantes en este pontificado en los que no fue ciertamente revolucionario. El primero es el mantenimiento de la estructura de la Iglesia tal y como él la había encontrado. Una estructura jerárquico-piramidal, una estructura verticalista, con la pirámide como ejemplo donde el poder está en el vértice y los sectores de la base lo que hacen es nada más de sustento sin tener ningún poder ni ninguna capacidad de decisión. Una estructura en la que, como digo, el Papa elige a los obispos eligen a los sacerdotes con total exclusión de la comunidad cristiana a quienes van a atender esos llamados o supuestos pastores. Es una iglesia patriarcal, una iglesia que está conformada conforme a la representación masculina de Dios. ¿Por qué la iglesia es patriarcal y las mujeres son marginadas y excluidas? Por la masculinidad de Dios y la patriarcalización de Jesús de Nazaret. Fijaos que hay numerosísimas imágenes que presentan la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, el Corán sobre Dios. Pues las imágenes que predominan son aquellas que representan a Dios como masculino y como varón. Y no solamente eso, sino que como Dios es varón, la representación de Dios la tienen que tener los varones, de forma que los varones se convierten en masculinidades sagradas. Y de ahí que las mujeres sean marginadas y sean excluidas, pero con un fenómeno muy peculiar, ¿no? Que las mujeres conforman la mayoría de las comunidades cristianas, ¿no? Y el día en que las mujeres hicieran huelga, el catolicismo no podría funcionar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son ellas las que prestan los servicios fundamentales, claro, siempre son servicios secundarios, son servicios marginales, que ciertamente no lo son. Y hay dos filósofas norteamericanas que lo dejan muy claro, ¿no? Mary Daly, una filósofa feminista que antes fue teóloga, la primera teóloga doctora en esta disciplina en la historia de la Iglesia, yo creo, desde el punto de vista académico, Mary Daly, que decía, si Dios es varón, el varón es Dios. Efectivamente, el patriarcado religioso está legitimando el patriarcado divino. Pero todavía más certera es la gran referente del feminismo de la tercera ola, también estadounidense, que es Kate Millett, que en un libro titulado Política Sexual dice: el patriarcado siempre ha tenido a Dios de su lado. Es un pareado perfecto y creo que además es incuestionable, ¿no?
Y a partir de ahí es como se va a configurar una teología elaborada por varones. Hasta hace muy poco tiempo pues las mujeres no eran consideradas teólogas, cuando ha habido grandes teólogas en la historia de la Iglesia, sobre todo grandes teólogas místicas. Las mujeres no pueden acceder a puestos de responsabilidad donde se toman las grandes decisiones. Las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes o sacerdotisas, de forma que las mujeres no pueden subir al altar. Y no es tanto porque el altar pueda ser un símbolo de lo religioso, sino porque el altar es el símbolo de la visibilidad. La visibilidad, porque está elevado 4 o 5 escalones sobre el resto de las personas creyentes que participan en las celebraciones religiosas, y porque en el altar está el ambón, está el púlpito, y ahí es donde se expresa quién tiene la autoridad, que es el sacerdote. Yo creo que este es uno de los déficits para mí más importantes del Papa Francisco, que no fue capaz, no pudo, no quiso, no le dejaron avanzar en la reforma de la Iglesia, y él tuvo miedo de provocar un cisma y un conflicto, porque ya de por sí, con estos cambios tan moderados que hizo en la Iglesia, le calificaron de hereje, como para haber reconocido, por ejemplo, el diaconado de las mujeres, el acceso de las mujeres al ministerio eclesial, que por lo demás no es algo que tenga que sorprender, porque en otras muchas iglesias cristianas las mujeres son pastoras y ejercen funciones religiosas como el resto de los varones. Y finalmente, responder a la pregunta que me planteabais y que aparece en el programa, ¿no? ¿Qué puedo deciros de este Papa León XIV? Bueno, aquí lo único que puedo expresar son mis primeras impresiones y mis deseos, pero ni esas impresiones ni esos deseos tienen más valor que el que yo lo pueda desear y que otras muchas personas puedan compartirlo conmigo, ¿no? La primera impresión que tengo del Papa León XIV me viene del Perú. León XIV estuvo 20 y tantos años en Perú, primero como misionero agustino, y luego como obispo en una diócesis que se llama diócesis de Chiclayo. Pues ahí es donde yo veo lo que llamo la inmigración inversa. Generalmente la gente del sur es la que migra al norte por las situaciones que anteriormente indiqué: pobreza extrema, represión política, violencia terrorista, dictaduras. Pues en el caso de León XIV hace la migración inversa, de Estados Unidos a América Latina, de Chicago a Perú, y en Perú se va a encontrar una situación de pobreza y de marginación extrema y con una corrupción política extraordinaria, como no se ha dado, creo, en ningún otro país. Sabéis que en este momento todos los presidentes vivos de de Perú, o salvo uno, están condenados y están presos en la cárcel. Bueno, pues yo creo que esa experiencia es la que puede ayudarle a cuestionar la corrupción política y a estar ubicado en el sur global y con los sectores más empobrecidos y más vulnerables de nuestra sociedad. En Perú conoció de cerca, incluso al propio fundador o padre de la teología de la liberación, que es el padre Gustavo Gutiérrez. Falleció hace 6 o 7 meses con 96 años. Él fue el padre porque él escribió el primer libro titulado Teología de la Liberación, Perspectivas. Entonces yo creo que esos dos elementos, el ser misionero ubicado en sectores populares
y el haber conocido de cerca la pobreza y la guía ideológica o teológica de la teología de la liberación, pues me dan esperanzas de que va a estar bien orientado, ubicado ideológicamente y bien situado desde el punto de vista de ubicación social. La segunda percepción que tengo me viene dada por un hecho objetivo, y es que el Papa León XIV, el cardenal Prevost, ¿no? Robert Francis Prevost, pues ha sido el hombre del Papa Francisco. En 2013 lo nombra obispo de Chiclayo, en 2023 creo lo nombra presidente del dicasterio más importante de la Curia Vaticana, que es el dicasterio que elige a los obispos o que nombra a los obispos. Fijaos la importancia que ese dicasterio puede tener, porque claro, dentro de una iglesia jerárquica y piramidal, pues el obispo lo es todo, y nombrar a un obispo u otro pues es decisivo para que se siga una orientación pastoral u otra, ¿no? Y es el Papa Francisco es el que le nombró cardenal. Por eso, quienes dicen que fue un papa sorpresa, creo que no es verdad. Fijaos que desde el momento en que empezó a sonar su nombre como papa, incluso antes del cónclave, ya todos los sectores integristas, incluso cardenales, colegas suyos, empezaron una campaña contra él. Una campaña en la que le acusaron de que, siendo obispo de Chiclayo, fue condescendiente con casos de pederastia que se habían producido en sus diócesis. Claro, inmediatamente el Vaticano hizo la investigación y descubrió que era una fake news, que era una falsedad para que no pudiera acceder al pontificado, ¿no? Y por otra parte, pensad que el cónclave, este último cónclave, ha durado un día y medio, me parece, y en la cuarta votación ya ha sido elegido, lo que quiere decir que ya no era una improvisación, sino que se había pensado en él. Y el tercer ejemplo, o la tercera sensación, me viene del nombre que ha elegido, León XIV. El papa anterior que tuvo el nombre de León fue León XIII, que gobernó en la Iglesia del año 1878 a 1903, uno de los papas más longevos. Creo que el más largo fue el de Pío IX, con 32 años, de 1842 a 1846-1878. El segundo papa más longevo quizás fuera Juan Pablo II, 27 años, y el tercero León XIII. ¿Pero por qué se caracterizó León XIII? Porque en plena revolución industrial defendió moderadamente los derechos de la clase trabajadora en una encíclica que dio origen a la doctrina social de la Iglesia, que es la Rerum Novarum. Entonces yo entiendo que si quiere estar en continuidad con el Papa del que ha tomado el nombre, pues defenderá los derechos de la clase trabajadora cada vez más amenazados. Pero de alguna manera él lo ha explicado, ya ha dicho. Igual que en la época de León XIII, en plena revolución industrial, el problema era los derechos pisoteados de la clase trabajadora, ahora estamos en una nueva revolución, que es la revolución digital. Y en esa revolución digital lo que corre en peligro son los puestos de trabajo de millones de seres humanos que pueden encontrarse en una situación de desempleo permanente y definitivo. Y aquí termino. Creo que he intentado responder lo mejor posible a las dos preguntas que me planteabais, ¿no? ¿Es el Papa Francisco un revolucionario? Entonces la respuesta, como os he dicho, es dialéctica, pero yo, si con algo me tengo que quedar, es con su revolución social
política, económica y ecológica, reconociendo que no fue lo suficiente valiente para llevar a cabo ese empeño de la Iglesia de los pobres y ese cambio que queríamos todos que hubiera llevado a cabo, pero eso no minimiza o no relativiza la importancia que reconozco a su carácter revolucionario. Y mi deseo sobre el Papa León XIV es que continúe la senda revolucionaria en lo social, lo político, lo económico y lo ecológico del Papa Francisco y que avance un poquito más en la reforma de la Iglesia y que deje de ser una institución jerárquico, piramidal, patriarcal y al servicio del poder en una comunidad de creyentes igualitaria entre hombres y mujeres al servicio de los pobres, de los oprimidos y de los pueblos marginados. Muchas gracias. Bueno, pues sabéis que la biblioteca tiene un tiempo de cierre. De todas formas, si alguien quiere hacer alguna preguntita, pues es el momento ahora. Sí. Este Papa Francisco también luchó por esa iglesia que pudo ser Papa en el último momento, piramidal, patriarcal, y nos puso en la mano la iglesia sinodal. ¿Dónde ha quedado eso? Ni los mismos párrocos más pobres y más de izquierdas han llevado a cabo nada para ponerlo en práctica. Esa iglesia que muchos cristianos hemos buscado. Sí, yo creo que con todos los respetos la sinodalidad es una trampa, porque si no hay democracia y si el poder lo detentan el Papa, los obispos y los sacerdotes, ¿cómo se traduce esa sinodalidad? La sinodalidad sin democracia es algo que no tiene razón de ser, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el poder lo detentan los mismos, ¿no? Y por eso creo que la sinodalidad requiere generar cauces de participación y participación democrática y decisoria. ¿Por qué los obispos, el Papa y los sacerdotes defienden la democracia en la sociedad y dicen un hombre, una mujer, un voto, y sin embargo esa democracia no quieren mantenerla dentro de la Iglesia? ¿Por qué? Porque yo creo que es el poder el que les impide y les cierra los ojos para facilitar la igualdad. En realidad, fíjense ustedes, el punto de partida de la Iglesia, que es el bautismo. Todos bautizados, todos iguales, somos iguales por el bautismo. Entonces, ¿por qué luego puede haber también funciones directivas? Pero esas funciones directivas tienen que ser decididas por todas y todos los bautizados. Ya lo decía un Papa, creo que era León V. El que debe presidir a todos debe ser elegido por todos. Por tanto, muy bien esa pregunta, muy acertada, mi querida Carmen del Señor, a quien conozco desde hace 40 años, el año 1985, nos conocimos por primera vez en Alicante, ¿recordáis? Y ahora pues estamos aquí juntos de nuevo y me ha dado mucha alegría encontrarme con ella. Muy buena pregunta y espero que la respuesta sea adecuada. Sin democracia, la sinodalidad es una palabra vacía. Nos olvidaremos de ella. ¿Alguna preguntita más? Pues todos estos puntos, todas estas ideas las desarrollo en este libro Cristianismo Radical, que, bueno, pues a pesar del título, es radical, pues ya está en segunda edición y creo que cuando digo radical no quiero decir ni extremista ni fundamentalista, sino ir a las raíces, y a las raíces del Evangelio. Pues ya sabéis que hay algunos ejemplares, si alguien está interesado, tenemos aquí al autor para que nos lo dedique.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí, acompañándonos y os invitamos también para el nuevo curso, ya empezaremos en octubre, finales de septiembre-octubre. Así que muchas gracias a todos y a todas.